abrazo a todos, bienvenidos al programa de Moda y Nutrición que se transmite en vivo por YouTube en CNS 23. Bueno, les quiero contar que hoy vamos a tener un programa espectacular, no se lo pierdan. Va a estar dividido en dos partes. La primera parte vamos a presentar al doctor Ernesto Herrera y a la doctora Mónica Herrera. Ambos van a hablar de medicina. Bienvenidos, ¿sí? Ambos van a hablar de medicina cuántica. El doctor Herrera lo va a hablar desde la medicina convencional. Vieron que ahora se está ensamblando todo, la medicina convencional, las alternativas, holísticas. Bueno, aparte de que el doctor es médico neonatólogo, se dedica a las flores de Bach, todos estos tratamientos holísticos. Y la doctora Mónica, que ya es la segunda vez que va a estar en nuestro programa, ella es odontóloga, entonces empezó a aplicar, como nos contó en un vivo, la odontología y a combinarla con la medicina cuántica, meditación y todas estas medicinas holísticas. ¿Por qué? Porque cuando uno va al dentista, o sea, a nadie le gusta ir al dentista, le tenemos terror. Entonces, ahora nos va a mostrar en la práctica, con un videíto que lo vamos a ir viendo a medida que vaya pasando la charla, cómo usan el medidor cuántico. Bueno, a ver si los tenemos al aire. Bienvenidos. Hola Mónica, hola Ernesto. Bueno, bienvenidos al programa de Moda y Nutrición que se transmite en vivo por CNS 23, el canal de YouTube. Este programa no solo se transmite en vivo por todas las redes, sino que queda grabado, que después lo vamos a compartir con cada uno de ustedes. Bueno, a ver, vamos a hacer una mini introducción de qué es la medicina cuántica. Mónica, vos contanos para que después el doctor empiece a relacionarlo con la medicina alternativa. Bueno, yo les iba contando en el programa anterior que había incursionado en lo que es la medicina cuántica ya en el 2008. Ahí estamos pasando el videíto. Ahí estamos pasando el videíto cómo colocas el medidor cuántico. Se está pasando a la vez. Ah, bueno. Adelante, perdón. Sí, en realidad es una técnica que se usa hace muchos años, no está muy difundida todavía en el país, pero en España ya es como está asentado totalmente este tipo de tratamiento, se está utilizando en empresas para bajar el nivel de estrés de la gente que trabaja en corporativas, están haciendo como prevención de salud, ya que detecta prematuramente las alteraciones de las glándulas y de los cambios de las ondas cerebrales que van a producir las enfermedades. Entonces esto realmente uno quisiera difundirlo porque toma preventivamente al paciente, evitando llegar a las consecuencias más graves, ¿no es cierto? Todavía por ahí no está en condiciones de hacer en forma masiva, ¿no es cierto?, en todos los hospitales o en las clínicas este tipo de tratamiento, ya que es, digamos, de una nueva generación, una nueva forma de tratar al paciente, ¿no? Bueno, Ernesto les va a explicar mejor porque él como médico les va a explicar en términos más adecuados para que ustedes puedan comprender de qué se trata el CIO. Y yo lo vengo experimentando en mí desde el 2008, como te contaba recién, y mis pacientes salen realmente para arriba. Porque... Está bueno. A ver, Doc, ¿qué piensa la medicina tradicional de estas alternativas que hay hoy? En particular con el Quantum CIO, por ahí tengo que ser un poquito más técnico para que la gente entienda cómo funciona, para Bien. que tenga una aproximación de cómo puede interactuar un aparato, un imán o un aparato eléctrico con un organismo vivo que es mucho más complejo que una computadora, un celular o un sistema de diagnóstico. Perfecto.
El Quantum SEO, digamos, tiene una denominación americana, por supuesto, o en inglés, que significa quantum de una unidad de energía y SEO de SCIO, que es un operador de interfase de conciencia científica. Esto es complejo al principio, pero ahora lo vamos a ir aclarando. Bien. Y funciona a través de un aparato que genera una recepción de un estímulo, lo interpreta biológicamente, ejecuta un fenómeno de feedback, o sea, de devolución de información, a través de potenciales evocados computadorizados. Quiere decir que tenemos un aparato como el que vimos recién, que tiene una base, que es el computador base o elemental, tiene unos sensores que son puestos en el paciente de forma sistemática en las 4 extremidades y en el perímetro craneal, y tiene aparte una conexión a una computadora o a un ordenador que tiene un software que permite la interpretación y la interacción de estos 3 sistemas. El que mantiene el paciente, la computadora intermedia que recibe la información y va a ser de mediador entre la biología y la tecnología, y finalmente la tecnología, que es el ordenador o la computadora, que a nosotros nos va a devolver la información. Es como si fuera un libro al que le consultamos alguna cosa. Eso está bueno. Sí, perdón. ¿Perdón? Eso está bueno porque, a ver, si uno se tiene que ir a hacer, por ejemplo, una tomografía computada, tenés que tener una preparación del organismo, tardan mucho los resultados. Pregunto yo desde el lado de paciente, ¿sí? Es mucho más rápido este informe o esta devolución que hace esta aparatología, ¿verdad? ¿Me parece? Sí, me parece y es así. Tiene varias ventajas. Creo que debe ser el principio de una tecnología que va a ir incrementándose con el tiempo. Qué bueno. Yo lo quisiera comparar sin que tenga nivel de comparación, pero para que se entienda, este aparato funciona, por ejemplo, como un electrocardiograma. Ah, bien. O sea, reconociendo que el organismo es capaz de producir ondas eléctricas, cuando, por ejemplo, el corazón está funcionando, se traduce a través de electrodos que son muy parecidos a estos que están conectados en este sistema del SEO, y esas ondas eléctricas son registradas y forman una imagen que a nosotros o a cualquier experimentado técnico o médico le dice cómo está funcionando ese tejido. En el caso, por ejemplo, que es similar a esto físicamente, pero no técnicamente, es un ecógrafo. El ecógrafo emite un sonido, nosotros en el SEO emitimos una onda pulsátil, que en realidad primero la recibe del paciente y después la retorna. Y en el caso del ecógrafo emite un sonido que cuando choca en algo retorna y uno recibe una información de una imagen. Bien. Que un aparato, un ordenador, forma una imagen. Por ejemplo, un resonador, como vos bien decías, que es más complejo, que te tenés que trasladar hasta un lugar, que quizás hay que prepararse físicamente o médicamente, también hace exactamente lo mismo. A través de radiaciones sonoras, forma una imagen de algún tipo de cosa o de sustancias o de los órganos que está analizando. Este caso en particular lo que detecta y cataloga son procesos finos y no tan finos, o sea, más gruesos, más groseros, de órganos enteros o de porciones de órganos o de porciones de fragmentos celulares
generando, digamos, catalogándolos, detectándolos y interpretándolos electrofisiológicamente. Eso sería la base de esta pregunta, la base de esta primera concepción técnica del aparato en sí. Bien. Hay un tema, bueno, yo como nutricionista, por ejemplo, los que tienen obesidad mórbida generalmente no encuentran un tomógrafo acorde como para hacerse un estudio. Entonces, esto, la verdad que vendría bárbaro, ¿sí? Porque no requiere un peso determinado del paciente, por ejemplo, si no me equivoco lo que estoy diciendo, ¿no? No, sí, está perfecto. Lo va a hacer un poquito más complejo, o sea, como la obesidad tiene, como muchas enfermedades tienen múltiples afecciones de órganos o hormonales o microscópicas o de sustancias que secreta el organismo o de fenómenos que suceden a nivel del sistema nervioso central, de la conciencia o la subconsciencia. Este aparato detecta con mucha aproximación todo un listado de datos de enfermedades que han sido cargadas a través de un software y permite en un paciente in situ, o sea, donde uno pueda ir a visitarlo, primero hacer el primer diagnóstico, que sería sobrepeso, luego peso excesivo. Pero eso tiene causas subyacentes por debajo que tienen que ver con las alteraciones que sean de cualquiera de los sistemas, desde un sistema digestivo, un sistema cardiovascular o circulatorio, un sistema hormonal, como pueden ser las tiroides, el hipotálamo, el páncreas o las suprarrenales. Bien. Y esto hace que chequee en base a un primer diagnóstico que no se considera principal, sino que se considera complementario de toda una afección, y lo hace un aparato integral. De alguna manera, el organismo en estado de salud o en estado de desviación mayor o menor de la salud, tendiendo a la enfermedad, hasta la enfermedad misma, en sus diferentes estadios, presenta diferentes modos. O sea, ¿por qué este aparato o por qué este equipo o por qué este sistema, el QSIO, puede desempeñar tantas funciones? Primero, porque tiene sensores adecuados en los lugares adecuados y que son inocuos, o sea, no son sensores que se introducen en el organismo, sino que están en la piel. ¿Por qué? Porque la piel genera una carga eléctrica que lo transmite el organismo desde su más interna matriz, no importa dónde sea. El cerebro, la médula, el peritoneo, el tórax y la punta de la uña. Todo eso es parte de la energía del sujeto, y este sistema separa, porque tiene un programa incorporado, que se lo puedo mencionar luego, de un listado de enfermedades, de un listado de probables diagnósticos y un listado de probables tratamientos. Bien. Cuando esta onda, que es muy importante tener el concepto de cómo es que recibe la información, es a través de una modalidad de onda que es compleja. Compleja porque el aparato central, el QSIO, separando el ordenador y separando los transductores, que es lo que se coloca en el paciente, ese aparato tiene, a través de chips y a través de comunicadores microscópicos y a través de condensadores, computadores, microcomputadores, la capacidad de fragmentar la onda, una onda de energía que le envía el organismo, que es la que le envía, por ejemplo, un electrocardiograma al electrocardiógrafo. Claro, bien. Es parecida,
Nada más que esta onda está enriquecida con términos que los voy a hacer difícil, pero no importa. Capacitancia, inductancia, intensidad, voltaje, amperaje, todo eso sirve para decir el organismo está afectado en tal o cual magnitud y de tal o cual manera. Y es importante porque esto es lo que me permite llegar después a la pregunta y qué tiene a la pregunta, al planteo que hace todo el mundo, que tiene que ver esto con la cuántica. Claro, todo. Exactamente, todo, ¿sí? Hoy la gente está como más permeable a lo que son el concepto de los átomos, de la medicina cuántica, de las medicinas holísticas. Entonces eso está bueno porque ahora, valga la redundancia, la gente está como más abierta a aceptar este tipo de medicinas alternativas o de tratamientos paliativos. Entonces, bueno, es muy importante el aporte desde el punto de vista de la medicina tradicional, por eso es que la invitación al doctor es ahora. Por ejemplo, Doc, si un paciente está con un tratamiento de medicación, ¿sí? ¿Esto tiene una contraindicación para que se hagan un chequeo cuántico? Le voy a poner yo la palabra chequeo cuántico, pero... Está bueno, está bueno. Lo vamos a incorporar. Lo vamos a incorporar. Lo vamos a incorporar. O sea, supongamos que yo soy una paciente que tomo medicación para la tiroides, diabetes, hipertensión, y voy a Mónica y le digo, necesito hacerme un chequeo cuántico. ¿Hay una contraindicación, una interferencia con la medicación? No. Bien. No, básicamente qué bueno, no. Qué bueno. Ninguna. El aparato tiene, como está conectado a un software, bien, que le permite, él transfiere toda la información que recibe. Por ejemplo, una persona consulta por mareos. Bien. Y da la casualidad que tiene problemas por mareos, porque el pelo se le ha puesto áspero, porque de pronto la visión es un poquito borrosa y porque de pronto la piel la tiene diferente y a veces está cansada. Y de pronto alguien dice, no te olvides de decirle al médico que vos tomás pastillas para la tiroides y que tenés tiroides. Claro. Que no es que todos tenemos tiroides, sí, pero bueno. Sí, así lo expresa la gente, pero está bien que le parece así. Bien, el aparato lo que me va a decir, va a recibir una información eléctrica, electrofisiológica, una energía, un detalle, literalmente una onda electromagnética, tal como cuando uno toca a otra persona y dice, ¡ay, está descargado de electricidad! O sea, bien, sí, recibe ese tipo de información, solo que la recibe de todo el organismo. Bien. Entonces va a detectar si el paciente, por lo menos va a detectar que hay en esa tiroides un aumento de la cantidad de hormona, o normal o menor, porque quizás no está bien tratado. Bien. Entonces, luego va a decir cuáles son las causas probables, o sea, va a recibir información de la piel, va a recibir información del sistema nervioso central que tiene agotamiento, va a recibir información de un cabello que está deteriorado, y toda esa información la va a traspasar al ordenador, a la computadora. La computadora hace un checklist de todas las causas probables, de la multitud de enfermedades que tiene cargadas y de diagnósticos probables, interpreta, nos envía a nosotros a través de la pantalla o un sistema de voz las posibilidades diagnósticas, e inmediatamente uno puede abrir una carpeta y desplegar una pantalla de las posibilidades terapéuticas. Bien. Pero el paciente viene consultando por mareos y dice aparte que tiene tiroides, o por lo menos toma medicación para la tiroides. Y nosotros recibimos información de que si esa persona, mujer supongamos, tiene en la parte de la pelvis
algún tipo de conducción eléctrica que no es normal. Bien. El programa Bührer, que es 3D Bührer, que es el que permite dentro del ordenador detectar esa onda o esa electricidad a qué corresponde, nos va a mostrar por ejemplo, un ovario. Entonces uno le pregunta a la persona, ¿y vos cómo te va con los embarazos? Y a mí me cuesta, perdí chicos, y no sé qué, y no sé cuánto. Bueno, seguimos estudiando el ovario. Bien. Pero ella consultó por otra cosa. Por otra cosa. Y luego, sin que nosotros preguntemos, el ordenador nos empieza a informar, a listar una serie de posibles otros diagnósticos que tendrían que ver en el motivo de consulta, que no tiene que ver con la exposición del paciente ni el pensamiento del médico, sino con una información cargada previamente a través de estos sensores cableados que transmiten una forma de energía particular, que es lo que le da el nombre final de energía cuántica. No, la verdad que está muy bueno, y explicaba Mónica, un aplauso para estos genios, y explicaba Mónica en el vivo pasado de que a medida que se van escaneando, todas estas patologías se reflejan en la computadora y automáticamente se va alineando todo. O sea que no solamente vos salís con un diagnóstico, sino con una resolución. Sí, esto hace en el aspecto, el programa CLASS PS64, que esto está cargado por la Unión Europea, y el Disease Lexon, que es enfermedades y lesiones y descripciones de posibles grados de las enfermedades, lo que hace es, y yo les hablé inicialmente, esto es lo que detecta, pero inicialmente les hablé que el aparato actúa como feedback. ¿Qué quiere decir? Que toma la información del paciente, se la transmite al ordenador, y el ordenador le devuelve, aparte de darnos a nosotros la data, le devuelve una corriente eléctrica. Bien. Que en realidad, por decirlo así, que en realidad es una frecuencia de longitud de onda, que es del tipo de frecuencia de longitud de onda que recibió del paciente. Bien. Y le transfiere al paciente en un término que se llama de resonancia. Es decir, yo percibo que estas son las frecuencias de energías empáticas en las personas, en los animales, en los vegetales, en los minerales y en la informática. ¿Qué quiere decir una frecuencia de onda empática o resonante? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos buen feeling. Esto para que lo entienda la gente. Claro, obvio, sí. El aparato lo que hace es devolverle al sujeto una frecuencia de onda que le indica que esos órganos que el aparato detectó como desviados de su normalidad, le muestra al sujeto a través de una onda de devolución, de feedback electrofisiológico, cuál sería, según sus características organolépticas o físico-químicas o mentales biológicas o endocrinológicas u hormonales u óseas, le indica cuánto está desviado su nivel energético, su nivel de intercambios de iones, de minerales, de hormonas, de funcionamientos de los órganos, para darle una tendencia de cómo puede encontrar un estado de menor desequilibrio. No vamos a hablar de equilibrio, sino de desvío de esa normalidad. Eso se llama entrar en resonancia del conmutador, o sea, del aparato principal, que sería el receptor, con el ordenador, con el paciente. Y le va dando en el mismo momento del
diagnóstico, si nosotros lo permitimos y le damos enter a ese sistema, le va enviando una aproximación de fenómeno de curación. Bien. O por lo menos una frecuencia de onda que le permite recentrarse en su estado energético. Bien. Pero a su vez el ordenador nos dice, ojo, que esto pueden ser no una desviación o no una enfermedad, sino varias. Bien. Y las lista y las envía por una carpeta. Bien. Y al lado pone chequear, con análisis, con otros médicos, con especialistas, con otros estudios complementarios, lo que quieras, tomografía, resonancia, endoscopía, materiales invasivos, no invasivos, y con medicinas complementarias varias. Entonces, ahí entran los diagnósticos y tratamientos posibles para medicinas como la homeopatía, ayurveda, naturista, la nutricional, las endocrinológicas, las medicinas ancestrales, la acupuntura, la digitopuntura, el yoga, la meditación, la lectura. Dedíquese a jugar un poquito más con sus hijos, dedíquese a pintar, o sea, da una serie de posibilidades que uno debe tener en cuenta y que en realidad debe planteárselo al paciente abiertamente para que juntos encontremos levantar el teléfono y llamar a un especialista y decir, mira, tengo este diagnóstico probable, ¿qué hacemos? ¿Cómo hago? ¿Cuándo te lo envío al paciente? Bien. Eso es más o menos el... Está bueno, vos hablabas recién de los minerales. Yo lo que veo, por ejemplo, en los pacientes o en los que hacen deporte, no como hidrato de carbono, no como grasa, bueno, esos no son minerales, son nutrientes, pero no como sal. Y el sodio es re importante. Entonces, lo que se está viendo en el consultorio de nutrición, que hay deficiencias de vitaminas. O sea, ya cuando hay una deficiencia del calcio, de la vitamina D, B12, una anemia, es como que el organismo está tratando de alguna manera de sobrevivir por la supresión de estos tipos de los minerales y los nutrientes, como hidratos de carbono, grasa, sodio. Generalmente por ahí lo suelen decir en los gimnasios, pero no lo dicen así un personal de salud, sino como que lo van comentando. Entonces, esto tiene aparejado una serie de patologías que vos decís, un deportista está jugando al fútbol o haciendo un deporte y se infartó. Entonces, sí. Eso es lo que yo veo desde el consultorio que está pasando. Y la verdad que me encanta siempre, Mónica, con las ganas de transmitir al resto que se puede uno sanar, que existe todo lo demás como para que la gente tenga un montón de opciones. Medidor cuántico, bueno, ya le puse el nombre yo, como para que la gente un poco lo entienda, se puede transportar, o sea, ahí vamos a pasar las redes de cada uno de ustedes, el mail del doctor y el Instagram de Mónica, para que la gente se pueda contactar con cada uno de ellos. Quien quiera por ahí adquirir algún sanatorio o algo esta parotología, Mónica seguramente los va a asesorar y guiar. Tiene muy buena predisposición para eso. Y me encanta que la medicina tradicional esté permitiendo que esto se integre, aceptando, ¿sí? Porque nosotros siempre, yo digo desde el lado del paciente, ¿no?, que siempre la palabra del médico es la palabra santa. Entonces, si el médico te dice no comas sal, el paciente no come sal. Va a la nutricionista, el nutricionista le explica por qué si tiene que comer sal, pero ya si el médico le dijo, ¿viste? Es como palabra santa. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí están pasando las redes, Feli. ¿Sí? Bueno, están pasando las redes de ustedes, ¿sí?
Mónica pueden, una vez que la contacten, ella puede ir a domicilios, algún paciente que esté imposibilitado de moverse, o la obesidad mórbida, Mónica, generalmente no se mueven en la casa. Hay un grupo de este tipo de patología que decís, vos no los ves en la calle, pero un paciente de más de 150, 160 kilos, es imposible que se pueda deambular solo. Entonces esta posibilidad de hacer este tipo de escaneo y un próximo tratamiento está bueno. Ernesto, vos también haces flores de Bach, en eso sos especialista, ¿no? Hago un poquito, cada vez menos, porque ahora estoy abocado a algunas otras cosas, pero sí, por ahí adaptógenos, hongos, homeopatía, y son cosas complementarias que sirven. Bueno, y les cuento al público, los dos son muy que les gustan los animales, así que y a perritos, sí. El medidor cuántico también, sé que Mónica me contó una vez que había curado un perrito y bueno, y eso está bien, así que sí, la verdad que re tierno. Bueno, ¿cómo se han sentido con la entrevista? ¿Quieren aportar algo más? Que ya vamos llegando al final, ahí están pasando las redes. Cuéntenos. No, ¿vos ya te querés dar? No, yo... Nosotros lo que vimos sorpresivamente, coincidiendo plenamente con vos, es alteraciones electrolíticas en los pacientes, o sea, trastornos de los electrolíticos y de los minerales y de las vitaminas, que el programa lo detecta. Y bueno, nada, uno lo asocia, primero busca enfermedades y luego se da cuenta que es una cuestión básica, es de ignorancia nutricional o de todo lo que nos ofrecen como alimento o sustitutos de alimentos que en realidad no tienen las condiciones necesarias que necesita el organismo. Exacto. Así que concomitante con diagnósticos serios, entre comillas, porque nada es más serio que otro, hay muchos trastornos de este tipo que vos comentas de minerales, de vitaminas, de electrolitos, de funciones que son importantes por culpa o por carencia o por exceso, más bien diría prejuicioso de esas cosas. Sí, así es. Y la última cosita es que, bueno, este aparato o este sistema de estudio, diagnóstico y tratamiento, quería comentarlo que, bueno, tiene cumple las normas ISO, que son normas internacionales de una organización internacional de servicios, de calidad, de prestación, de formulación, de diagnóstico, de producción, de venta, y eso está avalado por la Unión Europea. Así que cualquiera lo puede consultar en Quantum Universal o Quantum SCIO y va a encontrar que, o sea, no es un aparato que viene de afuera, ya está más o menos divulgado en Argentina, pero bueno, tiene validez científica y aval de una organización internacional. Claro, y de las normas ISO, como decía. Bueno, muchas gracias por todo su aporte. Ha sido muy grato, gracias a ustedes. Hemos pasado las redes, acá han habido un par de preguntitas, pero bueno, no quería cortar la charla interesante, pero preguntan a dónde atienden, de dónde son, así que en las redes, chicos, cada uno de ustedes se comunican con los doctores que amablemente van a ser atendidos y cada uno verá su caso especial si van a los domicilios donde atienden o Mónica los visita en su casa. Así que muchas gracias, muchas gracias por el aporte. Les mando un beso enorme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.